Los finales de caricaturas que nos decepcionaron a todos. Así es. Te estoy viendo a ti. Obra de aventura. No, mentira, obra de aventura tuvo un final decente, la verdad. Pero Star Wars las fuerzas del mal. Sí, a ti te estoy hablando. Star Wars las fuerzas del mal. Malta sea. ¿Cómo la cagas así? Los finales de caricaturas. Ese fantástico momento donde uno espera lágrimas, épicas batallas y un cierre emocional. Pero el episodio de verdad aventura donde Finn regresa a buscar a su hermano en el infierno y luego se tienen que separar, pero en verdad no se separan y deciden reencarnar. lamentablemente a veces solo nos terminan diciendo ¡Muy bien! ¡Vámonos a la ¡Chingada! Después de años invirtiendo tiempo, risas y hasta creando teorías, llega el último episodio y pasa lo peor. Todo se decide en un par de escenas mal pegadas. En ese repaso veremos algunos de esos cierres que prometían ser épicos y otros de los que no se esperaba mucho. Kid versus Kat. Miren cómo masacraron a mi muchacho. Lo cancelaron en plena cuarta temporada, creo que era. No sé por qué, supuestamente por esa siempre es la excusa de rating bajo. La serie es muy... A Kick Buttowski lo cancelaron por rating bajo. Al putísimo Kick Buttowski. Ya no sé qué pensaban en ese momento los productores. Reacciona al otro porque ando comiendo. Hágale. Y aún así, decepcionaron, demostrando que a veces hasta las series más queridas pueden tener finales odiados o no aceptados por todos. Comenzamos el listado con el final de la primera serie del Gordo Mamón. Oh no, hermano, no. Man, Steven Universe se cayó tan feo. No, a Steven Universe le pasó un poquito lo que le pasó a Star. Los últimos episodios estaban good hasta que llegaron los últimos episodios. O sea, se empezó a ir a la mierda. Para mí, se empezó a ir a la mierda a partir del episodio de Lars. Creo que hay unas gemas como corruptas. A partir de ahí se empezó a ir a la mierda el Steven Universe. Porque iba por buen camino, pero bueno. Steven Universe, que para muchos fue decepcionante, ya que durante muchos años la serie se había encargado de construir la figura de las diamantes como la de las villanas absolutas, unas conquistadoras opresoras, Todos los problemas de la serie se hubieran arreglado si hubieran contratado a un psicólogo la serie. colonizadoras y que habían sido responsables de un número incontable de muertes. Pero bro, lo hacemos un psicólogo cósmico. Es que lo hacemos ser muy poderoso. Un psicólogo cósmico. Sin embargo, en apenas unos minutos la trama decidió que estos personajes podían cambiar por completo, pasando de genocidas a una especie de aliadas sin que hubiera una consecuencia real por todas las atrocidades que habían cometido. Aquí es donde el final se siente vacío y te hace preguntar: El Gordo Mamón su final hizo sonrojar a una monarca inmoral. Literal. Oh, joder, eres una genocida, destructora de galaxias y conquistadora de planetas. Con obvios sister issues, no pasa nada. Ven, necesitas amor. Un poco de amor y cariño. si perdiste el tiempo viendo y esperando cada nuevo episodio. La serie siempre había hablado del perdón, de las segundas oportunidades y de la salud mental. Ya muchos personajes se habían redimido antes, como Peridot y Bismuto, demostrando que no todo era blanco o negro, sino que había distintos tonos de gris. Pero en el caso de las diamantes, el mensaje se llevó al límite. No hubo justicia, no hubo un verdadero proceso de redención. Fue como si todo se borrara de la nada para que nadie quedara como el villano. No me acuerdo en qué se dicen esto, pero simplemente hay gente que no merece el perdón de la historia. Y no todos los crímenes se pueden perdonar, Jimmy. El problema principal fue lo apresurado. Todo sucedió demasiado rápido. Lo que pudo haberse desarrollado con calma, mostrando el conflicto interno de cada una de las diamantes y su proceso de cambio, se resolvió en un par de escenas. Un arco narrativo que venía construyéndose desde el inicio de la serie terminó de manera simplista. Yo sí le daba diamante azul, dice uno en el chat. Hijo de la gran. Y esto dejó a los fanáticos con la sensación de que el potencial de Steven... Mira, le podemos decir lo que quieran al Gordo Mamón, le pueden decir lo que quieran, pero esa escena de la diamante preguntándole ¿dónde está Rose? Y Steven se fue y que le preguntó otra vez ¿dónde está Rose? Dije, y el Steven se fue y rompió el suelo así a lo Dragon Ball gritando esencia, 6 palabras. Le podemos decir lo que quieran al Gordo Mamón, pero eso estuvo got. Universe nunca se aprovechó bien. Lo más frustrante es que Steven Universe... En inglés suena más épico. Sí, yo me lo vi en inglés, de hecho. En inglés es más épico. He's gone. Y se rompe el suelo.
Esa está gota. Había demostrado momentos de gran complejidad antes, como presentar a no, Rose. no solo por la escena épica, sino por lo que significa. Literalmente es el verdadero entendimiento de Steven y ese miedo de que puedo ser mi mamá fingiendo y tratando de evitar sus responsabilidades. Y cuando en verdad no, en verdad siempre fue él de verdad. Y es él, es nada más y nada menos que Steven. Quitando todas las cosas alrededor que están hechas del orto, esa escena es simbólica y físicamente es muy... Cuarzo como alguien caprichosa y culpable de una guerra. Así que se veía un interés por darle matices a la historia. Por esto, se esperaba que el cierre ofreciera un desenlace más duro, donde se mostrara que no todo se podía resolver con amor o canciones. A ver, la redención de Diamante Azul y Diamante Amarillo tal vez hubiera podido ser creíble, con el desarrollo adecuado, por supuesto. Hay dos formas de hacer un final donde el amor y las canciones pueden arreglar cualquier cosa. Está Steven Universe y está Hora de Aventura, porque irónicamente los dos terminaron de la misma manera, pero Steven Universe se llevó muchísimo más palos. Recordemos que Steven a Wolf con una canción, carajo. Obviamente sabe lo que significaba detrás de la canción, pero en teoría es básicamente lo mismo. Pero en cambio con esta bastarda, su cambio se sintió forzado, irreal y sin peso emocional. Hicieron a una supremacista y genocida buena en cuestión de unos minutos, solo porque Steven le dijo que dejara de actuar como una niña. Es como si cierto pintor austriaco se... Mira, yo no lo iba a decir. Yo tenía pensado decirlo, pero dije no lo voy a decir. Ya lo dice este hombre. No lo tengo que decir yo. hubiera hecho bueno y todos en el mundo hubiesen hecho como si nada hubiera sucedido. Y sí, después llegó la película y Steven Universe Future, pero eso no quitó el mal sabor de boca que nos dejó este final, ya que su historia prometía mucho más. Pero si hay un final que de verdad se sintió como una patada en los huevos, ese es el de Kid vs. Kat. Kid vs. Kat nunca fue una gran caricatura. Esa cancelada fue una escupida en la cara a todos los fans. La de Diamante Azul se hubiera hecho más creíble si bajo el control de Diamante Blanco hubiera logrado salir del trance y ver el momento donde Steven le quitaron su diamante. Se formaba su hermana, pero cambiaba la forma de él, dando más significado que su hermana a su vez era Steven. No, porque siento que quedó perfecto que fuera solamente meramente Steven. O sea, no, le quita, sí, es darle completamente la razón a Steven de eres tú, bro, simplemente eres tú, no hay nada más. Todo lo has hecho tú, todo no tienes culpa de nada. Entonces has hecho cosas buenas. No estás tratando de ocultarte. No hay una persona detrás de ti que te controla y finge no estar ahí. No, eres simplemente tú. Quiérete. Ese es un buen mensaje. Ciertamente se mantenía más entre lo regular y lo mediocre. Sus capítulos eran muy repetitivos y varios personajes en más de una ocasión resultaban desesperantes. Cooper era un protagonista que, aunque tenía un poquito de carisma, olvidé que tenía un amigo asiático. Y atrapado. Pero Cooper, gente, lo bonito, yo me identificaba con Cooper de pequeño. En las mismas dinámicas de siempre. Sufrir por culpa del señor gato. Mientras los adultos no le creían absolutamente nada. Una fórmula que podía... Yo diría que vs. Kat fue de mis series, de las que más veía, en mis series favoritas cuando estaba pequeña. Entretener a los más pequeños, pero con el tiempo se volvía cansada y predecible. Aún con estas limitaciones, el último capítulo parecía prometedor. Desde el inicio se notaba que la escala era mayor, una gran aventura con viajes a otro planeta, momentos de tensión y hasta un poco... No, la escala era mayor, ¿verdad? Una gran aventura con viajes a otro planeta. Se me olvidó que el señor gato tenía una novia. Lo había olvidado. Bueno, yo conozco a más de uno que diría la novia del señor gato, sí o no. Conozco más de uno. Momentos de tensión y hasta un poco más de desarrollo en la relación entre los personajes. Por fin el señor gato era desenmascarado y Cooper lograba tener la razón después de tantos episodios siendo tratado como un mentiroso. En ese momento se sentía que al menos la serie podía cerrar con dignidad, dejando un final en el que se reconociera el esfuerzo del protagonista. Sí, o que mínimo, bueno, tampoco, de verdad, o sea, no es como que fuera una guerra intergaláctica, pero sí, o sea, como de que al fin. Sin embargo, todo lo construido se derrumbó en los últimos minutos, con el señor gato logrando revertir todo y haciendo que los demás personajes olviden lo sucedido, con solo Cooper y su mejor amigo recordando lo ocurrido, mientras que para el resto fue como si nada hubiera pasado. Y con eso, todo lo que el episodio había conseguido, lo mandaron a la basura.
Este recurso de volver al status quo es común en series que necesitan mantener su fórmula. No, pero ok, en este caso, de hecho, aquí me quito, no sé si los creadores, no sé cuántos años tenían en ese momento, no sé si siguen vivos, pero me quito el sombrero antes por la infancia que me dieron, primero que todo, y me quito el sombrero porque, si no estoy mal, esto lo cancelaron y querían dar un final, en vez de hacer un final cerrado, así de la nada, que de repente no cambiara nada, prefirieron mantenerlo como de las historias de Coop y su gato van a continuar como si no hubiera pasado, pero no porque queremos exprimir la serie, sino porque es el típico final de y así fueron hasta la eternidad. En plan, es la comedia eterna, el chiste sin final. El rarito, yo sí le doy un ejército alienígena con alta tecnología. No es capaz de ganarle a 3 niños y un traidor, sí, literal. Pero usarlo en el capítulo final fue una estupidez. Si se hubiera tratado de un episodio cualquiera, tal vez no hubiera sido tan criticado. Pero al ser el desenlace, los espectadores esperaban que por una vez las cosas fueran distintas. Pero en vez de eso, los guionistas eligieron la salida más fácil, borrando todo lo que había hecho que el especial pareciera importante. Lo peor es que con Yo también en ese momento pensé, yo dije como de qué falta de respeto que se mande a la mierda todo el desarrollo y todo lo que se ha hecho. Pero luego cuando entendí el contexto dije, gracias por todo. Si yo cambio, el final habría funcionado mucho mejor. Bastaba con que el desenmascaramiento del señor gato se mantuviera y que la serie cerrara con Cooper teniendo finalmente la validación que merecía. Tal vez no habría sido un final espectacular, pero sí uno decente, sobre todo para tratarse de Kid vs. Kat. Y si hablamos de finales que se sienten arruinados... Shit, no, aquí viene la gran cagada. Man, esta serie tenía tanto potencial. Este es el verdadero... El poder para tomarlo todo. ¿No? ¿Cómo es? El poder para tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Por malas decisiones, no podemos dejar afuera uno de los casos más sonados de los últimos años. Le pasó lo mismo que Steven Jr., se cayó en la última temporada. Cuando Star vs. las fuerzas del mal comenzó... O sea, imagínate, hubo pocas series, porque en su momento estaba cuando era pequeño no me sabía inglés, que literalmente me iba a la página oficial a verlo en inglés. Había pocas series con las que yo hacía eso. Una de ellas era Hora de Aventura. Y Star también era una de esas series en que yo dije, wow, no me puedo esperar a que salga el doblaje, tengo que verlo ya. Y lo iba a buscar en páginas, a saber, no ni siquiera si era la oficial de Cartoon Network o qué, pero lo buscaba en páginas en todo lado en inglés y me lo veía así. Y claro, lo veía en inglés y yo dije, wow, esto es lo que espera cuando o sea, me aburrió tanto en un punto que dejé de verlo en inglés y me esperé a que saliera en latino. Y en latino igual me siguió decepcionando. Y al final, man, en serio, mira, primero, me cagas la mejor romance de toda la puta serie con la del skateboard y Marco. Y luego, para forzarme el malto ship que ni siquiera lo pedían todos los fans, pero muchos fans lo pedían, para forzarme ese chip. Y cuando al fin siento que más o menos entra el ship y digo, bueno, ya se entiende un poquito más que estén enamorados y todo el tema. No hubieras podido beso al final, ni siquiera un beso al final, se quedan mirando como unos... Muchos pensaron que la serie sería la siguiente gran caricatura de Disney. Combinaba humor, acción, romance y mundos mágicos, lo que le dio un aire fresco y diferente. Durante las primeras temporadas parecía que todo apuntaba hacia un desarrollo sólido. Los conflictos políticos de Mewni, el origen de la magia, la amenaza de Toffee... Toffee God, yo creo que ese es el mejor arco de todo Star. Todo estaba ahí para construir una historia interesante y épica, pero con el paso del tiempo la serie comenzó a tomar decisiones que no terminaron de convencer. Uno de sus errores más grandes fue hacerle demasiado caso al fandom. En vez de seguir el camino obvio, los guionistas comenzaron a inclinarse más hacia tramas que parecían sacadas de los fanfic más culeros de Wattpad. Relaciones forzadas, giros sin mucho sentido y un ritmo que ya no recordaba al inicio prometedor de la caricatura. Era como si la serie hubiera perdido el control de su propia historia y en lugar de mejorar, solo trató de complacer caprichos momentáneos, causando que lo que pudo ser un cierre épico y emotivo terminó convirtiéndose en un desastre narrativo. La decisión de desaparecer la magia, que se planteó como la gran solución a todos los problemas, resultó absurda. No solo destruyó la base misma del mundo que la serie había construido durante años, sino que lo hizo de una manera apresurada y poco reflexiva. Era como si la caricatura hubiera decidido borrarse a sí misma con un chasquido, dejando más preguntas. Fue más como, joder, necesitamos una excusa para acabar la serie. ¿Cómo lo hacemos? Borremos la magia.
preguntas que O sea, también el tema de Eclipse iba por buen camino, pero luego se empezó a cursear. El tema político de los monstruos está bien, pero salieron cosas raras. respuestas. Además, la manera en que Star quedó retratada hacia el final no ayudó. En vez de ser la heroína, Es de esas típicas series que al principio parecían episódicas, pero a medida que van avanzando te das cuenta que en verdad tiene más de lo que pensabas. Y luego te cagas encima al ver que estaba tomando un camino completamente random y pasan cosas porque pasan, porque tienen que pasar. que había aprendido de sus errores y crecido con el tiempo, terminó pareciendo más la verdadera villana de la historia. Muchas de sus decisiones llevaron al caos y afectaron a quienes confiaban en ella, pero en ningún momento hubo consecuencias reales. Este tipo de desarrollo dejó una sensación amarga, como si lo que se nos hubiera vendido al inicio jamás hubiera tenido sentido. Lo peor es que este final hizo que la serie quedara solo como el ejemplo de lo que no hay que hacer, y causando que una caricatura que era prometedora sea recordada por solo muy poca gente. Y que siempre que se mencione, la gente solo Hola. Ya se acaba la serie. recuerde su pésimo final. Pero si hay una caricatura que tuvo un final muy injusto, esa es Jimmy Neutron. Se puede decir que aquí estoy haciendo un poco de trampa, ya que Jimmy Neutron nunca tuvo un final como tal. La serie terminó cuando cerró el estudio DNA, el encargado de animar la caricatura, y con eso nos quedamos sin continuación de muchas de las tramas que se habían abierto. Ah, entonces por eso terminó. Maldita sea, ¿por qué siempre cierran los estudios con potencial? Así que el último capítulo que vimos como audiencia terminó siendo más un cierre accidental. Este último capítulo sería el de la Liga de Villanos, el cual prometía mucho porque reunía a varios de los enemigos más memorables de la serie, como los Yokianos, el Profesor Calamitus o Linda Hermosa. Con esta alianza parecía que nos esperaba un épico final, pero en lugar de aprovecharlos en una gran batalla o en un plan ambicioso, los villanos se la pasan discutiendo entre sí, perdiendo tiempo en tonterías, y al final ninguno llega a presentar un verdadero reto para Jimmy Neutron. Además, la narrativa del capítulo es un caos. Hay varias tramas en paralelo que nunca logran entrelazarse bien, lo que hace que el episodio se sienta desordenado. La clásica, trata de contar todo y a la vez no cuentas nada. El viaje al pasado se siente como un añadido innecesario, casi como si lo hubieran pegado de último minuto para darle algo de espectacularidad, y en vez de emocionar, termina sobrando. Lo más triste es que Jimmy Neutron tenía un universo con muchísimo potencial, más allá de los chistes y lo caricaturesco. Mira, yo no vi el último episodio, pero por lo que estoy viendo en estas imágenes, había una trama de la profesora con los estudiantes, una trama de Jimmy Neutron, una trama de los villanos, cada uno con su propia trama, porque por lo que veo la alienígena está acá dando su discurso, una trama con los dinosaurios, una trama con el viaje al pasado, carajo. Enfócate en una, cómete la maldita hamburguesa, enfócate en una sola. De los personajes, había ideas de ciencia ficción bastante interesantes y capítulos que sí lograban ser muy memorables. Sin embargo, al quedar inconclusa, nunca vimos qué pasaba con varias historias abiertas como la del Jimmy malvado. Lo peor es que lo último que tendríamos del universo de Jimmy Neutron no fue ni siquiera este episodio, sino el horrendo spin-off de Planeta Shin, que es uno de los peores crímenes que ha habido contra la humanidad, dejándonos siempre deseosos de un gran final con un reto a la altura de Jimmy y donde por fin Kurt conquistara a su gran amor. El caso de Hora de Aventura es bastante especial porque no se... Sí, mira, ese es un final. Hora de Aventura es un caso especial, man. Es un final que es raro, pero ya no, o sea, no sé si es porque hizo las cosas tan bien en todo el resto de temporadas que se le perdonó que el final fuera como raro, o el final de verdad es bueno, pero no es algo que absolutamente nadie esperaría. O sea, tú más o menos te puedes dar la idea de cómo terminará una serie según lo que has visto, pero Hora de Aventura termina con todo lo que nos establecieron, pero de una forma muy, voy a decir curiosa, porque no es rara, pero es curioso. puede decir que haya tenido un mal final, pero sí uno que decepciona a muchos. Y es Sí, que esa hablamos la de una de las palabra. caricaturas O sea, no es decepcionante así en plan, Dios, qué asco, pero sí es en plan de, esperaba algo más para la calidad y la gigantesca obra que es Hora de Aventura. Pinche obra hermosa. más importantes de su década, por lo que las expectativas para el último capítulo eran gigantes. Durante años, la serie construyó un universo lleno de misterios, Yo siempre lo he dicho, si existiera alguien que vivió Hora de Aventura y en su vejez no le quedan... Mira, yo probablemente si me dijeran solo puedes ver una caricatura más, y mira que mi caricatura favorita es Gravity Falls, pero siento que si yo estuviera en mi vejez y miran, te quedan 24 horas, te puedes ver solamente una serie más, ¿cuál eliges? Creo que me vería todo Hora de Aventura, porque Hora de Aventura es
tiene chistes pendejos y todo lo que tú quieras, pero Hora de Aventura cuenta una historia, cuenta muchas historias y cuenta muchas moralejas, tiene muchas moralejas sobre más allá de la caricatura, sobre la vida, sobre el episodio de avanzar de Finn, que no quería salirse del tren porque no quería crecer y quería quedarse en su zona de confort, la historia de Finn avanzando en el mundo de los peluches, de los cojines, la historia de Marcy con el rey helado sobre cuidar a los demás, el peligro sobre las guerras. O sea, Hora de Aventura es el perfecto ejemplo te cuento una reflexión, te cuento 5.000 reflexiones en una sola serie y todas te servirán. Siento que, sí, esa es la palabra. La mejor frase es, no importa en qué punto de tu vida estés, siempre, puedes ver Hora de Aventura y sentirte identificado en algún punto de la historia. Personajes profundos y tramas que parecían ir creciendo de manera constante. Cada temporada nos daba pistas sobre la guerra de los champiñones, sobre lo que había pasado en la Tierra de O. Entrelaza con el capítulo de Betty y el hombre normal, pero fue muy apresurado. Si lo hubieran construido más lento, era más creíble. Sí, exacto. Le faltó algo. Sobre la magia, sobre los orígenes de la corona del rey helado, y a la vez se nos desarrollaba a los protagonistas. Todo esto nos hacía pensar que el final sería un evento épico que ataría todos los cabos sueltos de forma satisfactoria. Sin embargo, lo que recibimos fue muy distinto. El último capítulo se sintió apresurado, como si los creadores hubieran tenido que meter con calzador todo lo que faltaba resolver. Y en parte fue así, ya que Hora de Aventura prácticamente fue cancelada, por lo que el equipo se vio obligado a cerrar la historia lo antes posible. Eso nos explica. Fue cancelada, eso no lo sabía, ¿eh? Entiendo entonces por qué fue tan apresurado al final. Pero igual fue un especial que de 2 horas. Creo que igual sí pudieron haber cerrado un poquito mejor. Porque muchas tramas parecían aceleradas, cerrándose sin la calma ni la construcción que merecían. Uno de los puntos más polémicos fue el manejo de Golp. O sea, nos vinieron construyendo durante toda la serie como el ente superior y infinito y el verdadero ente más poderoso. Y al final se sintió, o sea, creo que Wolf me daba más miedo, o sea, no miedo, pero imponía más y se sentía más su presencia cuando no estaba, cuando hablaban de él, que cuando realmente apareció. Porque apareció, no dijo una sola palabra, que se entendía porque es una entidad. No hizo nada muy especial, como que iba a destruir el mundo, pero luego se le meten dentro y Betty se fusiona con él y se va. O sea, es el verdadero, llego, no hago nada y me voy. Entonces queda un poquito que el ente al que tanto me estaban llenando e inflando de que era viniera y se fuera así nada más. Creo que la aparición de Gold no dura ni 20 minutos, de hecho. Durante mucho tiempo, este ser se presentó como una de las figuras más enigmáticas y terroríficas del universo de O. Apenas sabíamos de él, pero cada mención, cada aparición fugaz lo convertía en un antagonista cargado de misterio. Muchos lo veían como la representación máxima del caos, alguien que daría un cierre realmente épico y oscuro a la serie. Y sí, Golp se apareció en el final, pero fue detenido demasiado rápido. Ajá. Todo ese secretismo y toda esa expectativa desapareció en solo minutos. Más que un desenlace épico, el final se sintió como un montón de situaciones pegadas una tras otra, sin mucha coherencia ni tiempo para respirar. Conflictos que pudieron ocupar varios episodios fueron resueltos en segundos. Historias que habían sido planeadas durante años recibieron cierres apresurados. La pelea contra Gumball, por ejemplo, fue reducida a un chiste rápido. No supimos mucho sobre cuál sería el futuro de los personajes. A mí Gumball nunca me pareció un villanazo, la verdad. Sí, o sea, eso fueron las cosas más flojas que vi en el final de Hora de Aventura. Yo vi a Gumball y decía, de verdad, este es el cierre final. Menos mal apareció Golp. Y aunque igual Golp se fue muy rápido. Y en general todo parecía girar. Igual la canción es hermosa. O sea, el final es nostálgico como el carajo. Te muestra todo el paisaje, todo lo que han vivido. Hermoso. Alrededor de una prisa que terminó arruinando la construcción previa. Ahora bien, hay que reconocer que el final sí tuvo momentos emotivos y escenas visualmente potentes, y para algunos fanáticos fue suficiente como para considerar que estuvo bien, pero para otros quedó la sensación de que la serie merecía mucho más. O sea, fue un final bueno, pero hasta ahí.
La suerte es que esto no fue lo último de Hora de Aventura. Tiempo después llegaron los especiales y en uno de estos nos dieron un mejor cierre para la historia de Finn y Jake. Ah, sí, ese sí, el especial, ese sí es de verdadero cierre. Ese está perfecto. Aunque ese cierra específicamente la historia de Finn y Jake, no el resto del mundo, pero sí es verdad que ese final es lo mejor que puedes ver si quieres terminar la obra. Un episodio que sí logró transmitir la emoción, la nostalgia y la sensación de despedida que el final original había fallado en entregar. Al final lo que pasó con Hora de Aventura es que simplemente no estaban listos para darle un final a esta caricatura legendaria. Que la verdad no fue del todo malo, pero solo te hace decir, estuvo bien, pero no fue lo que debía ser. Hay que entender que un mal final no define una caricatura, ya que a pesar Rebecca Sugar, métanle lesbiana. de no tener un buen cierre, aún todos esos episodios que nos encantaron estarán ahí para cuando querramos visitarlos. Tal vez no terminaron de la manera que merecían, pero eso no tiene por qué restarle mérito o importancia al buen rato que nos hicieron pasar. Esto es todo por el día de hoy. Si el video te gustó... Es como Shingeki, el final es una mierda y tengo que decirlo, pero el resto de la obra es una puta obra maestra. Ok, Lord Frame, Dios santo, man, te acabas de marcar un video. Joder, creí que duraba mucho más, dura 12 minutos. Man, te acabas de marcar un videazo. God. Básicamente God.